pues muchas gracias por estar aquí en estas jornadas. Para mí es una jornada especial porque es la 10ª vez que tengo la suerte y el honor de estar en una ponencia en las STIC. Así que querría dar las gracias pues, primero al centro, a S2 y sobre todo a todos vosotros por la oportunidad de estar aquí. Como ya ha dicho el presentador, mi nombre es Antonio Sanz, soy el responsable de respuesta ante incidentes y análisis forense de S2 Grupo y nos dedicamos fundamentalmente a echar atacantes avanzados de sitios complicados, por así decirlo, ¿no? En esta charla vamos a hablar pues, un poquito de qué es un grupo APT y, sobre todo, espero que con batallitas razonablemente amenas, pues de algunas de nuestras experiencias luchando contra este actor de amenaza, ¿vale? Empezamos por lo primero. ¿Qué es un grupo APT? Esta es una definición más o menos académica, porque a mi jefe Tony le encanta mucho el entorno académico y queremos una definición de estas masticables, ¿no? Y si os cuenta, aquí tenemos una cosa que se puede masticar muy bien a gusto, ¿no? Un grupo APT lo vamos a partir de definición en 3 trozos porque tiene tela, ¿no? La primera parte es que es un actor de amenaza con recursos y capacidades para realizar operaciones de ataque y explotación. Es decir, son un grupo organizado y es un grupo organizado con recursos. Es decir, tiene personas, tiene medios, tiene todo lo necesario para hacer ataques, tanto de ataque como de explotación. Nosotros ya lo veremos que nos vamos a centrar fundamentalmente en la parte de ciberespionaje, pero eso es solo una parte dentro de lo que es las definiciones canónicas de lo que serían CNO, CNE, CNA, etcétera, etcétera. ¿Okay? La segunda parte, tanto en un amplio espectro de objetivos en el ciberespacio como durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, los objetivos de información de un grupo APT, en la mayoría de los casos, no son snatch and grab. No es voy y me cojo algo, le pego con el alunizaje y me voy. No, es llego, me quedo y digo, ¿qué hay de cenar? ¿Vale? Me voy a quedar durante mucho tiempo. Y soy capaz de atacar a un número de objetivos. ¿Que tengo que atacar un banco? Ataco un banco. ¿Tengo que atacar a una ONG? A una ONG. ¿A un ministerio? A un ministerio. ¿Okay? Y luego la tercera parte, que están habitualmente asociados a grupos de servicios de inteligencia, en muchos casos con un Estado-nación por detrás. Puede haber grupos APTs que no pertenezcan a servicios de inteligencia, pero prácticamente todos los servicios de inteligencia acaban conformando grupos APT. Vamos a meternos un poquito más en lo que sería la APT, ¿no? El Advanced Persistent Threat. La A viene de Advanced, es decir, los grupos APT tienen las capacidades de hacer ataques realmente avanzados. Tienen acceso a 0 days, tienen investigadores ofensivos y la verdad es que nosotros, que somos los que recibimos todos esos ataques, nos hemos encontrado en estos 11 años de todo. Nos hemos encontrado cosas loquísimas que nos ha costado semanas de forense y de análisis minucioso saber qué es lo que han hecho. Ha habido cosas que nos hemos enterado meses más tarde porque otra compañía ha sacado un informe y hemos dicho, ah, esto era esto. Y hay cosas que a día de hoy todavía no sabemos cómo lo han hecho. Sabemos detectarlo, sabemos mitigarlo, pero no sabemos exactamente qué es lo que hacen. ¿Okay? Por lo cual, el Advanced es de avanzado. También hay que decir que son avanzados a veces. De la misma forma que nos han hecho cosas loquísimas, hemos encontrado a grupos APT siendo, entre nosotros, unos gañanes, ¿no? Metiendo la pata, cometiendo errores, como que dice, de primero de hacking ético, ¿no? Por lo cual, yo siempre digo que son advanced cuando hace falta. A veces que sí y a veces en que no. El APT Persistent es muy fácil, ¿vale? Y se resume en una sola frase. Si estás en la lista de la compra de un grupo APT, lo vas a estar siempre. ¿Vale? Nosotros damos servicio de ciberseguridad a clientes que llevan toda la vida en esa lista de la compra. Es más, desde que se creó ese grupo APT, ya automáticamente le dieron una lista de objetivos y estaban clientes nuestros. Es decir, es una enfermedad crónica, un grupo APT. Y luego, la T de threat, nosotros la estamos viendo asociada 99% de veces a ciberespionaje, al robo de información. Pero un grupo APT puede dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, el grupo Sandworm, asociado a los servicios de inteligencia rusos, la inteligencia militar, lleva varios años atacando la infraestructura crítica de Ucrania. Es decir, yendo a por ellos y apagando las luces de un país. Y luego tenemos a gente pues como Blue North, o los compañeros que decía Miguel Ángel en la charla anterior, que tienen un objetivo económico de Norcorea y de robar información a bancos, o sea, robar dinero a bancos, criptoactivos, empresas y a todo el mundo que podamos, ¿no? Al final, un grupo APT tiene mucho personal, muchísimo personal, tiene medios, tienen acceso a 0 days, tienen acceso a comprar herramientas y servicios, tienen capacidad de desarrollar sus propias herramientas
¿vale? Tienen todo lo necesario, tienen tiempo y tienen objetivo. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues ir a por vosotros. ¿Y qué es lo que quieren? Pues de todo. Si sois una empresa estratégica o un servicio esencial, probablemente tengáis propiedad intelectual que les interese. Ahí veis la diferencia entre el F-35 americano y el J-31 chino. No sé cómo lo veis vosotros, ¿vale? Pero se parecen un poco. Información geopolítica, información militar, información diplomática, información personal. Yo siempre digo que el hackeo más dañino del siglo fue el hackeo de la OPM, que es la Oficina de Personal Management de Estados Unidos, que son los que llevan todos los funcionarios de Estados Unidos. Y son los que llevan también los chequeos de seguridad para todos los funcionarios. Sería el equivalente a la función que hace aquí la ONS, la Oficina Nacional de Seguridad. Se llevaron todo. A nivel de inteligencia, eso fue una cosa realmente brutal, el daño que se ha podido causar, ¿vale? Y como os decía, que son cosas que al final van a por nosotros. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué os puedo contar? Ay, estoy un poco liado hoy. No lo digo yo solo, sino que lo dice también el CCNCERT. El grupo APT es el nivel crítico, es lo más alto, el nivel, digamos, de peligrosidad más alto que tenemos. Y aquí tenemos la slide del año pasado, en la cual el compañero Álvaro del CCNCERT presentaba las cosas que han pasado. Es decir, que pasan muchas cosas a nivel solamente de organismos públicos y de empresas esenciales, pero las empresas privadas también nos suceden. Si tienes propiedad intelectual interesante y sobre todo tecnología de uso dual, es muy probable que estés en la lista de la compra de algún grupo APT. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Pues lo primero que hemos aprendido es que todas las organizaciones pueden ser blanco de un grupo APT. Hay algunas que son blancos de forma directa y hay otras que son blancos de forma indirecta. ¿Qué nos ha pasado? Pues que tenemos clientes que ya con los años han logrado un nivel de madurez de ciberseguridad muy encomiable y que antes eran lo que llamamos soft targets, blancos, objetivos blanditos, y ahora son hard targets, es decir, son objetivos duros. Entonces los malos ya no pueden entrar como Pedro por su casa, ya no pueden entrar de forma frontal, tienen que buscarse la vida y lo que hacen es atacar a organismos que tienen relaciones de confianza y entrar, digamos, por el flanco. Eso lo hemos visto con organismos que tienen relaciones de confianza y lo hemos visto también con proveedores de servicios, con los famosos compromisos por la cadena de suministro. Lo hemos visto en los dos casos. Luego, hemos visto también que los grupos APT acaban teniendo conocimiento de la infraestructura de los clientes. Claro, a base de entrar repetidas veces, van cogiendo información. Es más, estamos viendo que en algunos grupos lo primero que hacen, ¿vale?, es robar información que les supone un riesgo, o sea, corren el riesgo de robar información genérica, pero lo hacen como una inversión a largo plazo, porque roban información de la infraestructura que les permita luego volver y lograr un compromiso a largo plazo. ¿Ok? Tener un conocimiento de la infraestructura y tener conocimiento y capacidades les permite a los atacantes un tiempo operacional muy alto. Nosotros hemos visto un incidente en el cual los atacantes han entrado por la VPN con unas credenciales robadas, han localizado un servidor vulnerable, han entrado en ese servidor, han elevado privilegios, han conseguido unas credenciales de administrador de dominio, han saltado el exchange y se han puesto a leer correos de una serie de personas. 37 minutos. Es decir, esta gente sabía lo que estaba haciendo y se conocía dónde estaban todas las cosas, ¿vale? Más cosas interesantes. Cuando trabajamos con grupos APT, no te tienes que dejar ni un agujerito pequeño, porque si te dejas el resquicio o una mala configuración o cualquier cosa, los ratones te la van a encontrar y te van a entrar. ¿Okay? Nos pasó en un cliente, en una parte de ese cliente que digamos que está muy, muy bien bastionada, que los atacantes lograron entrar de una forma que no les permitía sacar información. ¿Vale? Una especie de acceso remoto particular, que el copy-paste y todo estaba deshabilitado. Y los malos intentaron sacar una copia del directorio activo, del netedis.dit. Lo intentaron de muchas formas distintas, pero teníamos todos los servidores de almacenamiento capados, todo capado. ¿Qué hicieron los malos al final? Comprimieron ese netedis.dit, lo partieron en cachos de 15 megas, ¿vale? Crearon un conjunto de mensajes de correo que los dejaron en borrador, esperaron a que se sincronizara con el OWA
y entraron externamente al logwa y se lo descargaron. ¿Por qué? Porque no capamos ese acceso, ¿vale? Es decir, tenemos que ser extremadamente puntillosos, porque cuando trabajas con gente profesional, al final te van a buscar las vueltas, ¿vale? Luego, ya sé que somos unos pesados los que estamos en seguridad, pero es que parchear es algo que se tiene que hacer de forma inexorable, inconmensurable y con todos los in que queráis, pero hay que hacerla sí o sí. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ante los 0 days no tenemos defensa, pero ante los 1 days y los n days, sí. ¿Qué nos pasó en un cliente? Pues en un dispositivo perimetral salió una vulnerabilidad muy gorda y le dijimos, por favor, parchear esto, que es muy importante. La organización se lo tomó con un poquito de calma y tenía 2 dispositivos y lo que hizo fue el dispositivo que estaba en pasivo, parchearlo los 14 días. Y el dispositivo que estaba en activo, parchearlo los 20 días. ¿Sabéis qué pasó el día 18? Que los malos utilizaron la vulnerabilidad y explotaron y lograron tomar el control del dispositivo. La puñeta es que parchearon el que estaba en pasivo, pero no hicieron el switch de cambiar el parcheado y poner el activo, sino que dejaron el activo vulnerable en línea. Y al día 18 se lo calzaron y nosotros, por desgracia, pues 2 meses más tarde, pues sufrimos las consecuencias y tuvimos que hacer bastante trabajo de forense ahí. Más cosas. A los grupos APT, en modo ciberespionaje, como hemos hablado, les encanta la información. Y al final el correo electrónico es un sitio donde circula muchísima información. Por lo cual, transitivamente, a los grupos APT les encanta el correo electrónico. ¿Por qué? Porque es una cosa muy sencilla de acceder y es una cosa en la cual, si eliges a los buzones de correo adecuados, puedes obtener un feeling muy bueno de cómo funciona una organización. O por lo menos de dónde fluye la información y tener la chicha buena, que podríamos llamar. ¿Okay? Y aquí hago un énfasis para centrarme en Office 365. El año pasado mi charla fue de Change, de todas las desventuras y el poco pelo que me queda de lidiar con incidentes de Change. El correo es infernal. Y Office 365 mejora algunas cosas, pero yo quiero hacer énfasis en que Office 365 no te da seguridad por defecto. La tienes que trabajar. Tienes que configurarlo todo correctamente y luego tienes que monitorizar. ¿Okay? Por lo cual, los mismos ataques y los mismos problemas que podéis tener en un Exchange on-prem, los tenemos en Office 365 si no monitorizamos y si no configuramos de forma correcta. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos en que a muchos grupos APT le encantaba la técnica de la impersonación. La impersonación se basa en que, tanto en Exchange on-prem como en Office 365, si tiene los privilegios adecuados, tú le puedes dar a una cuenta de usuario permisos para leer todas las cuentas de usuario que quiera. Es decir, de impersonar y de ponerse, digamos, el gorro de otra persona. ¿Qué es lo que hacían los malos? Que entraban con un administrador de dominio o con un administrador global, si es Office 365, le localizaban una cuenta totalmente inocua, tipo biblioteca, tipo sala, una de estas cuentas totalmente estúpidas, cuya password no expira y cuya password se cambió en 2016, por lo cual ya os podéis imaginar qué tipo de contraseña tenía, y le dan privilegios de impersonación. Y a partir de ahí se dedican a leer el correo de todo el mundo, localizar los nodos, es decir, las cuentas de correo, las personas o los buzones compartidos donde fluye la información y se dedican a leerlo. Muy complicado de detectar si no sabes exactamente por dónde buscar. ¿Vale? Luego, yendo ya un poquito a lo que sería la parte de prevención, detección y neutralización. El bastionado funciona. De verdad. Lo he visto con mis ojitos y el bastionado funciona muy bien. Un equipo parcheado correctamente, con un EDR configurado y con unas políticas de seguridad bien puestas, es un objetivo muy peludo para los malos. Hace un tiempo nos pasó en un cliente que llegamos un lunes a las 8 de la mañana y estaba el SIEM como un árbol de Navidad. 37 alertas en el SIEM. Acojonaos. ¿Qué ha pasado aquí? Por Dios, ¿qué ha pasado? Nos empezamos a mirar, a desgranar todas las alertas y los malos habían conseguido entrar en un endpoint un viernes a las 5 de la tarde, cuando ya no había nadie buscando, nadie mirando. Y se habían pegado todo el fin de semana
dándole palos al endpoint. Pero ese endpoint era el 2.0 de ese cliente, una evolución que la habíamos hecho con seguridad desde el inicio y estaba bien montado. ¿Qué pasó? Un fin de semana entero y los malos no pudieron hacer absolutamente nada. No solamente no pudieron hacer nada, sino que les sacamos todo el listado de TTPs. Les sacamos binarios maliciosos, les sacamos C2, les sacamos de todo. ¿Por qué? Porque estaba todo bien montado. Luego, los EDRs funcionan muy bien también. Yo ya ahora mismo ya no concibo mi vida en la parte de respuesta ante incidentes y en la parte también de lo que es ciberseguridad en general sin un EDR. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los EDRs le hacen la vida muy difícil a los malos. Ya no pueden hacer lo que quieran con los binarios, ya no pueden poner lo que quieran, porque en el momento en el cual haces algo que no le gusta al EDR, el EDR te da el palo y encima levanta la mano. Por lo cual ya estamos sobre alerta. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es casi tan importante, un EDR te da telemetría. Es decir, si ha pasado algo, puedes saber qué es lo que ha pasado. Tienes una moviola que en función de la calidad de la telemetría, puedes saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y es una cosa que nosotros, desde el punto de vista de incidentes, pues es realmente descomunalmente bueno. ¿Vale? ¿Qué nos pasó aquí? Pues en un cliente hicimos un piloto. Le convencimos a hacer un piloto de EDR y montamos, desplegamos el EDR en 5 equipos del personal de IT. El primer equipo, el primero os lo prometo, el primer equipo en el que pusimos el EDR, beacon de Cobalt Strike. Tal cual. Y eso, entre comillas, devengó en un incidente de 5 meses de un equipo reforzado de DEFIR, luchando, digamos, sin cuartel contra los malos, hasta que los acorralamos en el exchange y les metimos el código y los sacamos de la red. Brutal. Más cosas interesantes. Si un organismo competente te dice que tienes un problema, hazles caso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos organismos competentes no lo hacen por deporte, lo hacen porque pasan cosas. Yo he tenido una conversación con un responsable de sistemas que más o menos ha sido así. Oye, que tienes este servidor comprometido. No, ¿cómo va a estar comprometido? Sí, que han iniciado sesión este ADM que tiene privilegios y ha desplegado esta herramienta. Ah, seguro que lo ha hecho porque tiene que trabajar. Pero es que lo ha hecho a las 4 de la mañana. Bueno, será que madrugar desde una IP de Kazajstán. Bueno, ya le preguntaré a ver qué ha hecho. Por favor, si el CCN0 os llama y os dice que tenéis un problema, dejad lo que estáis haciendo porque seguro que tenéis un problema. Luego, mucho cuidado con los medios de comunicación. Es decir, si tienes un grupo APT, esta gente es muy fina. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre no alertarles de lo que está pasando. Por lo cual, siempre recomendamos que se utilicen medios de comunicación fuera de banda. Es decir, si tenéis el correo electrónico totalmente descartado, si tenéis Teams, yo no lo recomiendo y lo que tenéis que hacer es buscaros otra cosa. Buscar un WhatsApp, buscar un Slack, lo que digáis. Sí, el WhatsApp no es óptimo, pero nosotros hemos gestionado así de incidentes por WhatsApp. Mucho mejor que un correo electrónico que no sabes que lo está viendo. ¿Qué nos pasó? Pues en un incidente que llevábamos un par de meses monitorizando a un grupo, el responsable, el CIO, nos manda un correo diciendo: oye, Antonio, ¿cómo va este incidente? Nos tuvimos que inventar un incidente, hacer un informe de un incidente de fuerza bruta contra una cosa, enviárselo por correo y estar totalmente quietos, parados, mirando a ver, porque teníamos telemetría, a ver si los malos habían leído ese correo. ¿Vale? Y nos pusimos así, todos quietos, agatados la mata, hasta que al final verificamos que los malos habían leído el correo y al final se tragaron, entre comillas, que ese incidente era nuestro fake y no era el suyo, que era el que preocupaba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si los malos se dan cuenta, se echan a dormir. No son tontos. ¿Vale? Los malos muchas veces suelen tener varias formas de acceder a la infraestructura. Si no eres capaz de cogerlas todas, se te van a echar a dormir y van a esperar a que te canses. Nos pasó en un cliente. Se detectó la puntita de un incidente, tenemos localizados varios equipos
con un binario malicioso y alguien del cliente lo sube a virus total. ¿Qué sucedió? 24 horas más tarde, los implantes habían desaparecido. Los implantes que sabíamos. ¿Vale? No sabemos si había más. ¿Qué pasó ahí? Pues un equipo de hacer hunting, varios meses ahí, buscando hasta abajo de las piedras sin encontrar nada. Cuando, si hubiéramos esperado un poquito y hubiéramos investigado más, podríamos probablemente haberlos arrasado de principio. ¿Por qué? Porque esta es otra de las cosas. Cuando erradicas, cuando echas a los malos en un grupo APT, tienes que hacerlo sin piedad. Política de tierra quemada total. La solución es el napalm, totalmente. ¿Vale? Siempre que se puede, napalm. ¿Qué nos pasó? Hace relativamente bien poco. Pues un grupo APT aprovechó un componente web desactualizado, entró y nos metió una web shell para moverse de forma interna, ¿no? Para pivotar de forma lateral. Nosotros la encontramos y la eliminamos. Y le recomendamos al cliente que este servidor estaba ya muy viejo y que tenía que, como mínimo, reinstalarlo, actualizarlo y probablemente reescribir la aplicación. Ay, sí, ya lo haremos, pero es que este servicio es muy viejo, ya lo veremos, estamos muy liados, ya sabéis las políticas, ¿no? Al mes rebrotó el incidente con prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se había dejado otra web shell en modo pasivo con time stomping que nosotros no habíamos visto. Y nos la liaron. ¿Vale? Lo mismo que hay que erradicar de forma radical, hay que recuperar de forma radical. Es decir, si tenemos copias de seguridad, tenemos que irnos a fechas anteriores al compromiso y, sobre todo, que esto es una cosa que a mí me ha costado en sangre aprenderlo, tenemos que hacer el Trust but Verify. Es decir, me fío de lo que haces, pues lo voy a verificar. ¿Por qué? Porque hay veces en que encargamos al cliente que realice algunas acciones de recuperación y de erradicación y hay veces en que no se ejecutan bien. Pues el año pasado nos pasó que los atacantes habían comprometido un montón de cuentas de correo y lo que pasó es que le pedimos que cambiaran todas las contraseñas y solo cambiaron la mitad. Porque no lograron hacerse con este usuario, no lograron contratar este sitio, esta cuenta estaba en varios sitios y no podían hacerlo, y al final ese incidente rebrotó otra vez porque nosotros pensábamos que se habían cambiado las cuentas, ¿vale? Pero no se habían cambiado de verdad. ¿Ok? Bueno, como conclusiones, los grupos APT son como las pirámides. Van a quedarse muchísimo tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora que estamos encima en entornos de guerra híbrida, que son muy juguetones, que dan mucho juego y que tienen realmente un coste-beneficio altísimo, porque realmente no cuesta tanto montar un grupo APT ni operarlo y dan unos réditos fantásticos, no veo que en un futuro cercano, ni mediano, ni lejano, vayan a desaparecer. Porque vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Y que realmente un grupo APT, si lo tienes, si estás en su lista de la compra, solo tienes dos opciones. Que estén dentro o aporreando la puerta. Nosotros, si trabajas en respuesta a incidentes, tienes que ser un poquito paranoico, un poquito de run-run, ¿no? Y cuando llevo un tiempo sin tener en algunos clientes selectos un incidente, me entra así como una picazón, ¿sabéis? ¿No? Decir, no los veo, ¿qué está pasando? ¿No están atacando, están ocupados en otro sitio o es que están dentro y no lo sé? ¿No? Son otras cosas que hay que tener esa mentalidad de que tienes que estar defendiendo siempre. Y hay que estar defendiendo bien. Hay que trabajar para ser un objetivo duro. No sé si conocéis qué es eso, son los adoquines del Pilar. Es un dulce muy típico de Zaragoza y es probablemente el dulce más duro que existe en el mundo. ¿Vale? Pues tenemos que trabajar para ser eso, para ser adoquines del Pilar, para ser objetivos duros. Yo siempre lo digo, si los malos para entrar tienen que echarte un 0-day, es que vas bien. ¿Vale? Nosotros en un cliente lo conseguimos el año pasado. Nos tuvieron que echar un 0-day para poder entrar. Y si encima su tiempo de existencia en la red es de menos de 24 horas, no pueden dormir ahí, es que vamos ya no bien, vamos realmente muy bien. ¿Por qué? Porque al final hay mucho mito, ¿no?, de que los grupos APT son todopoderosos, son super hackers ninjas con 0 days así para tirar, y no es verdad. Los grupos APT hacen cosas muy buenas, también hacen cosas muy malas. Y nosotros tampoco somos bancos. Yo no soy muy fan del fútbol, pero me encantó la metáfora que usó Javier Candao en las stick anteriores, ¿no?, del equipo de fútbol, y es verdad. La delantera acaba siendo threat hunting y ciberinteligencia, los que ven al enemigo ver de lejos. El bastionado es la columna vertebral, es el medio campo.
La monitorización es la defensa y DeFi somos el portero. Pero es que aquí en España tenemos buenos técnicos, tenemos conocimiento y tenemos herramientas. Entonces no tenemos que salir, digamos, a empatar, que es como dice Arcandó, sino que tenemos que salir a ganar. Y es que se le puede ganar a los grupos APT. ¿Ok? No quería terminar sin dar las gracias pues, a todos los compañeros que estamos. Porque de FIR acabamos siendo la punta de la lanza, somos los que estamos ahí metidos en el ajo, en el meollo, pero al final nosotros trabajamos y trabajamos bien porque tenemos a los compañeros de malware que analizan todas nuestras muestras. Tenemos a ciberinteligencia que nos da Intel para que podamos trabajar. A los compañeros del SOC que nos ayudan a hacer detecciones. Es decir, tenemos a un equipo que hace que funcionemos como funcionamos. Y así ganamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía le queríamos formular al menos una pregunta que ha llegado a través de la aplicación de otros participantes que pueden utilizar esta herramienta de jornadas STIC y que nos preguntaban, por ejemplo, cómo se puede saber si nuestra empresa está en una lista de compra de estos grupos APT. Pues al final, dentro de lo que es ciberseguridad, hay una herramienta que se llama modelado de amenazas, en la cual, pues, en función de cómo sea tu empresa, ¿vale? Y nosotros, aplicando el conocimiento que tenemos de los grupos APT que existen, pues podemos determinar si puedes estar o no puedes estar en una de esas listas a la compra. Es decir, lógicamente, si tú estás en un entorno militar que trabajas con la OTAN, casi seguro que vas a estar en la lista de un grupo APT pues, de algunos sectores. Pero a lo mejor tú piensas que trabajas en temas de pesticidas, haciendo I+D, y no sabes que estás en la lista de un grupo APT. ¿Por qué? Porque hay otro país que necesita temas de pesticidas urgentemente para su desarrollo interno y le han dicho a uno de sus grupos, oye, vete por toda Europa y toda la gente que haga I+D en pesticidas, a por ellos y róbales las patentes, la información y todo. Creo recordar que en el stand de ese dos grupo tenemos una herramienta de modelado de amenazas basada en inteligencia artificial. Si alguien se quiere pasar y mirarlo, yo creo que se va a llevar alguna sorpresita a lo mejor. Eso es una referencia para buscar si puede haber intereses en una empresa como Exactamente. Pues Antonio Sada, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia muy, muy interesante, con casos muy prácticos y también con muchos consejos que seguramente van a ser útiles a muchos de los participantes en estas jornadas. Muchas gracias. Un gusto.